Mm. Mm. Ay, Señor Jesús, ¿por qué está así, Ahorita me están hablando. Chiramilín, chiramilín. Sí. Confiar, pero en los... Ya le dije que los próximos ponentes puede complementar los ponentes con artículos, videos. ejemplos en su campo laboral. Bien, Bielín. Me hace reír esto. Me hace reír. No sé qué tiene el Zoom, pero sí activado para... No, sí, pero se había enviado a así, Gigalemos, a los dos. Me dije, ¿qué? Ay, no, ay, no, no me para no para Ya te dije. se puede llevar, pero si es igual, me mandó un perro, así como que perro no Ay, será para yo, pues. tiene que enviaría tipo de sitios, yo quiero de preferir. No hay pollo, no hay gallinas, porcino. Mm, y yo que vendiendo acá sin siquiera saber. ¿Ves? Envió. ¿Ves que no? Mira, pues anda, corre su a su chat del ponente, al chat del ponente Camilo Carrón. Ya le envía con captura. Pues es que no se le puede hacer un reclamo así por aquí mismo. Él le envía con captura. Ay, espero que el ponente Teófilo envíe con su formulación. Nos están pidiendo un montón. Es que Flores total.
Sí. Pago 1,52 baja. Pago 1,52. Ahora la ahora Ay, me comporta como un niñito, caramba. No, mi chupi. ¿Por qué te has venido? Dime. No me reí, sino que a veces siento que eres bipolar. A veces tratas bonito y a veces tratas frío. No, es que yo tengo esperada. Tengo mucho gusto. Y a mí también mensajes me llegan. ¿A quienes les han enviado sus envíen link de nutrición a los que le están pidiendo? No me entiendes. Igual le enviar al grupo, es que algunos no entran. Y pilloso. 6, 7, 8, 9, 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 9. Esto 9, hay 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 participantes, 10 participantes, 10, 10, 10, 10. ¿Para qué curso es esto? 10, 11. Ingresa, ¿por qué no ingresan, pinches? Ingresen. No me voy a enviar. Yo pensé que te habías reído de lo que le dije a Dani. Sí, también, mamachita. Pues te digo, a veces eres tierna, a veces fría y no te entiendo. Pues digo, pareces bipolar. ¿Quiénes dan los pagos? Están enviando de los ponentes para que ahí te paguen, ¿no? Hija, de ayer no has enviado, sí. Envía en orden, así confunde. Te vas a ganar el grito, Gina. Gina, el del día miércoles no se ha llevado a cabo. El del doctor Carlos, no vaya a ser que le pague. Si le pagas, no te van a descontar así. Si algo se mueve y no se ha cambiado y te has enviado, páguense los que se han enviado. Yo no le he movido. Yo no lo muevo porque Daisy dijo, déjalo para que la próxima, o sea, lo mantengamos ahí. Pues yo no le he movido. Pues dije, no he enviado todavía del día de ayer, está bien, porque pensé que ibas a enviar y ya habías enviado. Bórralo y vuélvelo a enviar. A ver, si lo mandado con Gabriel. Si con Gabriel, no lo manda. Los míos, digo.
Mire, yo dije, le voy a mover, lo cambio, ¿qué hago? No, déjalo, le dice al final. Recuerdo que yo Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en nutrición y formulación de dietas para aves y cerdos. Quien nos acompaña con la ponencia es el ingeniero Abraham Moyano. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Y para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Ingeniero Abraham Moyano, muy buenas noches, le doy el pase, puede presentar. Sí, gracias, muy buenas noches. Sí, es fundamental estos temas tratar, como es nutrición, formulación de dietas para aves y cerdos, considerados como monogástricos, principalmente en la producción animal. Bueno, esta noche, eh, Ingeniero, disculpe, le he cerrado por accidente su audio. sí, buenas noches, como les manifestaba anteriormente, el tema es fundamental en el manejo, especialmente de estas especies como es porcinos y aves, considerados como monogástricos. Fundamentalmente, la nutrición juega un papel importante en la producción. Es la base principal, eh, especialmente para ganancias de pesos, especialmente en cerdos, en aves, conversiones alimenticias. Deberíamos tener un alimento sano, inocuo y fundamentalmente para la producción. En este caso, en cerdos y aves. En este momento voy a compartir pantalla para hacer la respectiva presentación del ponente. Sí, en esta noche vamos a tratar el tema de nutrición, formulación de dietas para aves y cerdos. El contenido, como les manifestaba anteriormente, es factores que afectan a la nutrición en aves y cerdos, fisiología digestiva en aves y cerdos, que es fundamental conocer para saber el metabolismo interno de cada especie, métodos de formulación de raciones balanceadas, estrategias de formulación para diferentes etapas de crecimiento, innovaciones y tendencias de nutrición en aves y cerdos. Vamos a ir topando punto por punto y al final del proceso, al final de la ponencia, se receptarán las respectivas preguntas, dudas, inquietudes al respecto del tema de hoy. Y también es importante conocer también hacer una introducción, ¿no? Solo las raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes con el potencial eh, genético de los animales. Solo con una alimentación adecuada puede lograrse producciones económicas. Esto es clave ir conociendo. Sabemos muy bien que si no tenemos producciones con una ración bien balanceada, podemos tener el potencial genético eh, y obviamente no se va a expresar en producción, ya que
están siendo mal balanceadas, mal alimentadas y fundamentalmente no dan su potencial genético al máximo. Y también solo con una alimentación adecuada pueden existir producciones económicas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que sabemos muy bien que si hablamos de factores económicos y hablando ya en porcentajes, del 70 al 80% en costos de producción está el tema de la alimentación. Entonces hay que tener muy en cuenta al momento que manejemos especies menores o mayores al momento de la alimentación. Y también acá tenemos unos pequeños conceptos de lo que es la nutrición animal. Los animales, como todos los seres vivos, deben tomar del medio exterior las sustancias necesarias para mantener sus estructuras y realizar sus funciones. Las sustancias reciben el nombre de nutrientes y el conjunto de procesos que llevan a cabo para obtenerlas y utilizarlas se llama nutrición. Y también es importante una buena nutrición para hacer prevención. Sabes muy bien si hablamos del tema de animales o el tema de plantas, son seres vivos que al momento si está bien nutrido vamos a hacer prevención para enfermedades también. Un animal bien nutrido o una planta bien nutrida, obviamente que a futuro se va a enfermar menos, va a ser menos susceptible a enfermarse, ya que está bien nutrida, ya puede ser la parte vegetal o la parte animal. Entonces es importante el tema de nutrición animal o si hablamos también de plantas, la nutrición vegetal. Juega un papel importante para prevenir enfermedades a futuro. Y también la nutrición animal, para realizar la nutrición, el organismo necesita, por lo tanto, 4 aparatos: el aparato digestivo, el aparato circulatorio y el aparato respiratorio, el aparato excretor. Cada quien juega un papel importante dentro del metabolismo. El aparato digestivo se encarga de tomar el alimento del exterior, digiriendo y absorbiéndolo. El aparato circulatorio transporta por el interior todos los productos digeridos y absorbidos originados en el proceso de la nutrición. El aparato respiratorio toma oxígeno del aire y expulsa el CO2 sobrante en el proceso del metabolismo. El aparato excretor también juega un papel considerable, concreta y expulsa al exterior las sustancias tóxicas producidas en las funciones de la nutrición. Entonces, cada aparato cumple una función específica dentro del metabolismo, si se puede decir, de cada especie. En este caso, especies como es el cerdo y como es las aves. También esta diapositiva que estoy presentando también es importante conociéndolas porque es tan importante la formulación de raciones. Sabemos muy bien que cada especie tiene unos requerimientos nutricionales muy diferentes. Entonces, al momento que si tenemos un desbalance de nutrientes, obviamente que podemos ocasionar la muerte de los animales. La ideal es tener una ración balanceada. Si tenemos un excedente también, vamos a ocasionar síntomas, no hay síntomas claros, pero la producción se va a reducir. Obviamente va a haber síntomas de toxicidad y a futuro la muerte. Entonces nosotros lo que buscamos es tener un balance o denominado una ración balanceada. Acá también los elementos que deben ser considerados en una formulación de raciones son necesidades nutricionales del animal, alimentos, tipo ración y consumo esperado de los alimentos. ¿Qué elementos debemos ser considerados en una formulación de raciones? Estos aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales, siendo indispensables las raciones alimenticias diarias con bases constructoras de las proteínas, vitaminas, todo correctamente bien estipulados y de acuerdo con las respectivas etapas de desarrollo y producción. Ahí es importante también conocer cualquier especie animal, primeramente necesita desarrollarse, posteriormente va a producir. Entonces, muchas veces, al momento de hacer nutrición animal o alimentación, si no tiene la proteína, la energía, los aminoácidos esenciales, vitaminas, los requerimientos nutricionales que se denominan, obviamente que cada especie va a decir, mire, usted solo me está dando para mantenerme muchas veces, pero no para producción. Entonces, lo que buscamos nosotros
en diferentes etapas productivas, puede ser el término, ir cambiando la formulación en función a sus requerimientos nutricionales de acuerdo a su etapa fisiológica. Solo con las raciones balanceadas se puede lograr producciones acordes con el potencial genético de los animales. Solo con una alimentación adecuada pueden lograrse producciones económicas. Esto obedece a una alimentación representante mayor un porcentaje de costos de producción del 45% hacia arriba. Lo manifestaba que puede llegar al 70-75% en los costos de producción finales. Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las mejores que se hagan en su genética y en la parte sanitaria. Obviamente como les decía, si tenemos animales o si hablamos de seres vivos como los vegetales, una planta o un ser viviente bien nutrido a futuro va a ser menos propenso a enfermarse. Obviamente que si hablamos de animales tenemos que tener calendarios sanitarios bien estructurados en función al sitio de producción. Muchas veces hay enfermedades, y voy a ponerles un ejemplo, hay enfermedades que en un sitio, pongamos un país de origen, no la tenemos, entonces obviamente que en el calendario sanitario no la vamos a incluir. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad, muchas veces a las condiciones medioambientales, especialmente hablemos de las neumonías, entonces tenemos que aplicar vacunas, especialmente para estos temas de prevención en los calendarios sanitarios. Y también los factores que afectan en la nutrición en aves y cerdos son los factores pregástricos, factores psicológicos, factores gastrointestinales y vasoabsortivos. Lo que buscamos con esto es los pregástricos, la apariencia del alimento y sabor, y olor y alimento preferencia y adversiones aprendidas en el cerdo, aprenden a rechazar el alimento o preferido en función a las sensaciones que la provoquen y que la relacionen con su consumo. Muchas veces tiene que ser un alimento que sea gustoso o puede utilizarse otro término que sea palatable, hablando del tema de ya un término zootécnico, hacia la especie que lo va a consumir. Muchas veces hay productos que no son palatables, entonces el consumo no va a ser el consumo ideal. Entonces hay que, también un tema importante, el sabor y el olor del alimento. Eso juega un papel importante en el tema al momento del consumo. Muchas veces hay rechazo por el tema del cambio brusco de la ración. Muchas veces hay cambios bruscos por el tema que a nivel de mercado no existe la materia prima. Entonces, esos cambios no se tiene que hacer un cambio drástico, sería la palabra, al momento de hacer los cambios de ración de alimentos. Entonces, sería ir paulatinamente haciendo los cambios en función. Y también es importante la observación. Voy a poner el ejemplo de una sal para efectos del ejemplo. Si yo estoy manejando sal, pongamos el ejemplo de sal, un ejemplo en otra especie, en bovinos, si yo veo que me dice según los requerimientos nutricionales, en vaca 120 gramos, en toretes 90 gramos, multiplico por el número de animales, coloco en el salero, estoy hablando un poco de bovinos, y al momento que observo, veo que, pongámosles que les di 7 kilos, pero observo que solo me están consumiendo 5 kilos. ¿Qué debo hacer el otro día? Debo solo darle 5 kilos porque no me están consumiendo los 7 kilos. Entonces también el tema de la nutrición, el tema de la alimentación también es de observación directa al momento del comportamiento de los animales. Si veo, entremos un poquito en la condición corporal, si veo que una cerda tiene una condición corporal baja, lo ideal sería 2.5, pero si tenemos condiciones corporales de 1.8, 2, entonces, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que incrementar el consumo
del balanceado que le estemos dando o la ración alimenticia. Entonces también es de observación. Si tenemos condiciones corporales, pongámosle de 4, entonces tenemos una cerda muy gorda o gorda en la escala, entonces tenemos que ir bajando la ración para tener una buena condición corporal que se denomina. Entonces, juega un papel importante la observación directa, el comportamiento de las especies al momento de la alimentación animal, al momento de que estemos dando la ración alimenticia. Es importante observar el comportamiento de las especies, en este caso de los cerdos, de las aves, el consumo, muchas veces el agua también juega un papel importante al momento de la alimentación animal. Los factores psicológicos, algunos estados mentales como el temor, la depresión también, las interacciones sociales con frecuencia afectan al consumo de alimentos. Este último en el caso del cerdo, cuando se mantiene en grupos donde siempre habrá animales dominantes que impedirán la alimentación normal de animales dominantes. Eso es fundamental. Ahí voy a poner la categoría de chanchillas, un ejemplo. Chanchillas muchas veces en la categoría se manejan 12, 13 por corral y siempre va a haber una que va a liderar en el grupo. Entonces, todo eso influye. Tenemos que observar el comportamiento de los grupos de animales, especialmente cuando se maneja en grupos, en el caso de chanchillas, que es antes de entrar a la monta, antes de llegar de 90 a 110 kilos, que es el rango que se debe tener como mínimo para que ingrese a monta o inseminación artificial, monta directa o inseminación artificial en el caso de cerdos. Entonces, es importante observar el comportamiento de las especies. Factores gastrointestinales también, el grado de llenado del tracto digestivo es la señal más importante proveniente del mismo, un estómago, por eso se denominan monogástricos, el intestino también. El, el intestino lleno inducen a la saciedad a través del nervio vago hacia el hipotálamo, además las hormonas colecistoquínicas denominadas SK induce a la saciedad y con el estómago lleno seguro que no hay elevados niveles de esta hormona. Eso también juega un papel importante en los factores gastrointestinales y el control del consumo de largo plazo. El cerdo es un animal que tiende a la obesidad si se le deja consumir el alimento que quiera cuando es adulto. Cuando el animal se limita a consumir y luego se le da libre acceso, consume más alimento de lo normal. La regulación del consumo del alimento a largo plazo es el resultante de la interacción de muchos factores, incluyendo hormonas, metabólicos y neurológicos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Si tenemos eh, al libro, al libitum, que se llama un término, o a voluntad, alimento, entonces el cerdo tiende a engrasarse. Muchas veces hay etapas de finalización que se denomina etapa engorde, pero llega un límite que ya no hay ganancias de peso. Entonces, ¿qué pasa? El cerdo ya se tiende a engrasarse, que es un término, ya no gana peso, lo que se va es engrasando. Entonces, lo que buscamos es tener una carne magra que se denomina, menos grasa y más músculo sería en este caso. Lo que buscamos es que toda la materia prima o toda la ración alimenticia se convierta en músculo o en carne denominado, pero no en grasa, porque en grasa necesitamos más energía, más proteína para ganar un gramo de grasa, en otras palabras. Entonces, lo ideal sería que todo lo que consume se convierta en músculo o en carne, no en grasa, porque necesitamos más calorías, más kilocalorías por kilogramo de alimento. Entonces, al final, los costos de producción, obviamente que se van a elevar y en función al mercado, muchas veces va a estar en función a la oferta y la demanda, a nivel de todo mercado, a nivel de los países. Aquí también tenemos la fisiología digestiva de las aves y de los cerdos. Y fundamentalmente, la fisiología del aparato digestivo de las aves comienza desde la boca, la lengua, el esófago, principalmente el buche, posteriormente el proventrículo, la molleja,
Por aquí tenemos la vesícula biliar, el hígado, el páncreas, el asna duodenal, el intestino delgado, el intestino grueso, la cloaca y posteriormente tenemos los ciegos. Aquí lo que buscamos es nosotros conocer que en el desarrollo del tracto digestivo viene determinado el tipo de alimento ingerido por cada especie y así como en el sistema digestivo del ave presenta ciertas particularidades como conviene destacar en algunas enzimas que actúan en el aparato digestivo de las aves. Voy a poner aquí un ejemplo. En las glándulas salivares, la enzima es la amilasa, la plialina, el sustrato del almidón, y la producción final es la maltosa. Entonces, eh, pongamos otro ejemplo acá en el hígado, la enzima sales biliares, el sustrato, la masa de grasa, y el producto final es grasa coloidal. Entonces, cada fuente va a tener su enzima respectiva, el sustrato y el producto final. El jugo gástrico, el jugo intestinal y el proventrículo. Pongamos el ejemplo del proventrículo, la pectina, el ácido clorhídrico, el sustrato es las proteínas, activa proteinasas y el producto final es los polipéptidos. Aquí también tenemos el interior de un cerdo. Vamos a comenzar desde las glándulas salivares, boca, esófago, estómago, el páncreas, el intestino delgado, intestino grueso, el ciego, el hígado y posteriormente el ano. Se dice que los cerdos son monogástricos, es decir, tienen un único estómago, y su sistema digestivo es muy parecido al de las personas. Me parece que, y ya a nivel de medicina humana, estaban investigando en hacer también muchas veces es trasplantes. Trasplantes ya se habla de hacer trasplantes del cerdo a los humanos porque tiene una similitud, eh, el sistema digestivo es muy parecido a la persona. Entonces ya se estaba haciendo investigaciones científicas en el cual coger un órgano de un cerdo y traslocarlo al humano. En eso se está haciendo investigaciones también a futuro para tener también y salvar vidas humanas. Y también los métodos de formulación, principalmente hay distintos métodos de formulación. En esta noche les voy a dar a conocer también el método sencillo que se puede hacer a nivel de pequeño, mediano productor, a nivel de fincas muchas veces. Muchas veces en fincas tenemos una pala, muchas veces tenemos un lugar para mezclar manualmente. Pero ya hablando de empresas grandes, de empresas que se dedican a la producción ya de dietas, de balanceados, obviamente que tienen sus máquinas para hacer el respectivo balanceado, pero principalmente mi dirección fundamentalmente es para el pequeño y mediano productor. Ya el grande tiene su maquinaria, infraestructura y principalmente su factor económico en el tema ya de empresas grandes. Pero fundamentalmente para el pequeño y mediano productor tenemos el tema del cruz de Pearson o el cuadrado de Pearson que se denomina principalmente para arrancar estos procesos. Y aquí para efectos del ejercicio, un ejemplo, si se tienen dos alimentos, necesitas saber qué proporción de cada uno se debe incluir en una dieta para que este posea un 15% de proteína bruta. Entonces, principalmente en una dieta, el maíz siempre está incluido hasta un 70%. Entonces, en el ejemplo, para efectos de este ejercicio, en este caso tenemos dos, como es el maíz y la harina de soya o soja denominada. Entonces, lo que buscamos nosotros en este caso es llegar al 15% de proteína bruta. Entonces, el método de cruz o cuadrado de Pearson que se denomina, se pone a los extremos el 9% que contiene de proteína el maíz y el 44% que contiene la harina de soja o soya. Y posteriormente hacemos una resta, 44 menos 15,
29 y 9 menos 15, 6. Al final del proceso hacemos una sumatoria que sería 35 y posteriormente sacamos los porcentajes. ¿Qué nos quiere decir? El 83% de maíz y el 17% de soya. Al final del proceso, en toda ración alimenticia o formulación, siempre van a tener una base 100. Entonces, al final, sumamos el porcentaje que tendrá la dieta, sería el 83% de maíz y el 17% de soya. Obviamente que el maíz nos va a aportar con proteína y con energía, y la soya es un aportante de proteína. Y al final al final del proceso, estamos cuadrando al 15% de proteína. Obviamente que aquí va a ir cambiando en función a la fisiología, en función a la etapa fisiológica de cada especie. Esto es algo sencillo, lo más básico en la parte de nutrición animal. Aquí nos está explicando lo que les decía yo anteriormente. Se restan en diagonal los valores absolutos de aporte de proteína de cada elemento, el 9% de proteína y 44% de harina de soja o soya en otros países, con el requerimiento de proteína de la dieta, que es del 15% de proteína bruta, se suman los valores obteniendo dando el 100%. Posterior ahí el 35%, luego se calcula cuando se representa la parte de cada uno de los alimentos, llegando al 100%. Siempre base 100. Al final de todo proceso, de toda ración alimenticia, siempre vamos a tener una base 100 en porcentaje. En este caso, la dieta estará formulada con el 83% de maíz y un 17% de harina de soja o soya. En cada país se manejan otros términos. Es decir, una dieta compuesta por el 83% de maíz y el 17% de harina de soja contendrá el 15% de proteína. Esto es para casos de efecto del ejercicio. De un ejemplo, que en función a futuro puede cambiar aquí 17, 18%, 21% en aves, que es lo que estemos buscando. Y siempre y cuando los aportes de proteína de maíz y de la harina de soja o soya sean el 9% y el 44% respectivamente. Lo que les manifestaba aquí, estos son los aportes proteicos del maíz y de la harina de soya. Aproximaciones sucesivas o prueba de error también. Se parte de un conocimiento previo y se prueba ejemplos. El 80% de la dieta será de maíz y el 10% de la dieta será de harina de soja. El 5% de la dieta será de harina de carne. Entonces, se comienza multiplicando el porcentaje y de la participación de cada uno de estos alimentos y por sus aportes en nutrientes que figuran en las tablas. Al hacer la sumatoria se comprueba si los aportes de la dieta cubren los requerimientos de la categoría. En caso contrario, por ejemplo, si la dieta le falta energía, se aumenta la participación de maíz y se disminuye la harina. De soya o soja se verifica nuevamente la oferta de la demanda y se sigue ajustando hasta que los requerimientos estén todos cubiertos. El método práctico de la formulación de dietas. Como les manifestaba, definir el listado de alimentos disponibles agrupados por características nutricionales, destacados por ejemplo, energéticos y proteicos. Los energéticos, el maíz, el sorgo, el trigo. Alimentos proteicos, harina de soya o soja, harina de carne, que contiene el 44% de proteína. Harina de carne también contiene el 50% de proteína. Harina de girasol también aporta como un alimento proteico. También existen núcleos vitamínicos, minerales. Sal mejora el sabor y aumenta el consumo. El programa de computación también, relación al mínimo costo también, también al final les voy a pasar también el Excel, en el cual se va haciendo la ración alimenticia al mínimo costo. Consiste en una base de datos que posee una lista de alimentos con sus aportes y el precio. Por otro lado, posee los requerimientos de las diferentes categorías. El programa se basa en el introducir los alimentos que el productor posee en el programa y pide el precio, y también que los animales se pretende racionar. Y el programa arma la composición de la dieta en base al mínimo costo, y este programa no reconoce las restricciones que pueden existir en la nutrición del cerdo. Es así que existen categorías que no pueden ser alimentados con sorgo, con taninos, y en el caso que no se plantee el programa de una restricción en su uso. Si este alimento es muy económico, basará la dieta en
conocer los precios. En este programa, nosotros siempre tenemos que actualizar los precios porque, como les dije al inicio, al arranque de este proceso, los mercados siempre son cambiantes. Va a estar en función, puede ser en materias primas o al final del producto final de cualquier especie, siempre va a estar en función a la oferta y la demanda. Entonces, en esta matriz tenemos que siempre estar actualizando los precios de los insumos o de las materias primas que se denomina, hablando un poco más eso técnico. Entonces, un ejemplo, para efectos del ejercicio, yo he puesto el maíz, no son datos reales, son datos escogidos al azar para efectos del ejercicio. Se van siempre actualizando los precios, un ejemplo, el maíz, la avena en granos, el sorgo, banano verde, yuca fresca. Entonces, siempre aquí van a estar los ingredientes, cacao, melaza, citropulpa se utiliza en algunos países, aceite de soya, aceite de palma. Esto de costos en quintales, tenemos que siempre ir actualizando los precios, eh, porque siempre, como les digo, los mercados son cambiantes, hablando económicamente, los mercados fluctúan en función a la oferta y la demanda de los precios y en función a eso tenemos que ir modificando los costos de los ingredientes o de las materias primas a utilizar. Aquí también tenemos una matriz en la cual puede ser que se la puede utilizar para hacer una ración alimenticia, en el cual se pone las materias primas o los alimentos a utilizar. Y como les manifestaba al final del proceso, al final de la ración alimenticia, siempre tenemos que tener una sumatoria o una base denominada, hablando en nutrición, una base 100 al final de todo proceso. Aquí un ejemplo, la energía digestible en kilocalorías, para efectos del ejercicio, he tomado 3.400 kilocalorías de energía digestible, en proteína bruta para efectos del ejercicio 12.47, en lisina 0.54, metionina más cistina en porcentajes el 0.37, el triptófano en porcentajes 0.11, en calcio 0.75, en fósforo 0.60 y al final lo que hace la matriz es sumar todos los precios ajustados y en esta celda nos da el valor al mínimo. Lo que buscamos es tener cuánto nos cuesta. Un ejemplo aquí, pongámosle que sea 100 kilos, cuánto nos cuesta el kilo de formulación o de ración o de alimento, cada kilogramo cuánto nos cuesta producir, en función a las materias primas escogidas y en función a la oferta y demanda de acuerdo al mercado. Aquí también nos explica, para cada categoría de los animales existen los cuadros que expresan los requerimientos estimados. En uno de los requerimientos están expresados en porcentaje de la dieta, por ejemplo, en animales de 10 a 20 kilos de requerimiento de metionina es de 0,30%. En otro cuadro los requerimientos están expresados en gramos. Para el mismo ejemplo, en los animales de 10 a 20 kilogramos, los requerimientos de metionina es de 3 gramos por día. Entonces, la elección de los alimentos más baratos, en los alimentos energéticos se elige por cuánto vale la unidad de energía y en los proteicos por cuánto vale la unidad de proteína o lisina. Aquí también tenemos unos cuadritos para tener un poco más de entendimiento en la parte de nutrición. Como ser el maíz, pongamos el ejemplo, el maíz para efectos del ejercicio, cada kilogramo me cuesta 0.23 y me aporta 3.50 y cada energía por megacalorías nos cuesta 0.66. Para el sorgo y trigo, haciendo el mismo análisis, el sorgo 0.19 cada kilo nos aporta con 3.50 megacalorías y cada megacaloría en dólares me cuesta 0.054. Y así para todas las materias primas a utilizar. Aquí el ejemplo de la proteína, para efectos del ejercicio, harina de soya, 43%, 0.50 cada kilogramo en dólares. El porcentaje de lisina o proteína, 2.70, nos aporta y cada kilo de
de aporte o de proteína nos cuesta 0.18. Y así haciendo el mismo análisis para harina de carne, para carne al 45 a 50% y harina de girasol al 33% de proteína. Aquí también entre los elementos energéticos se elige el sorgo, suponiendo que no tiene taninos. Entre los elementos proteicos, si bien la harina de soja es más económica, debe tener una dieta de algún alimento de origen animal. De lo contrario, va a faltar calcio y fósforo. Esto es importante también, calcio y fósforo en las dietas. Por ese motivo se debe elegir la harina de carne más barata y la harina de soja. Haciendo este análisis de estos cuadros anteriormente explicados. Los alimentos proteicos de origen vegetal y los cereales son pobres en calcio y fósforo. Entonces muchas veces les buscan las harinas, principalmente por el tema de los aportes de calcio y fósforo. La formulación de la dieta se debe despejar incógnita también hasta quedarse con solo 2 para el núcleo vitamínico. Mineral, el laboratorio establece que las proporciones se deben incluir en la dieta de 3 a 5 kilogramos por tonelada de alimento. Esto es un tema importante conocer este dato de 3 a 5 kilogramos por tonelada de alimento. La sal va en la dieta en una proporción de 0.3 a 0.5%. Esto va a ser del total de lo que se va a producir en estos porcentajes. Pongámosle un término de acuerdo a la biomasa, sería un término más técnico, a la biomasa de lo producido. Es decir, que quedan 3 incógnitas de las cuales se debe despejar una más. Entre los 3 alimentos, sorgo, harina de soja y harina de carne, uno se destaca de los otros 2, es la harina de carne, ya que mientras esta aporta el 9% de calcio, otros 2 no llegan al 1%. Entonces, todas esas consideraciones respectivas tenemos que darnos cuenta al momento de realizar una ración alimenticia, observar los aportes tanto de calcio, fósforo, y el aspecto económico. Entonces es depurar que el calcio se va a cubrir con la harina de carne. Aquí también tenemos un ejemplo de una formulación para efectos del ejercicio o del ejemplo. Como les decía, la sumatoria va a llegar siempre al 100% en porcentaje, la energía digestible en kilocalorías, 3.400, proteína bruta 12.4, lisina 0.54, 0.37 metionina, cistina, triptófano, calcio y fósforo. Y al final vamos a obtener la sumatoria total y cuánto nos cuesta producir 1 kilogramo de alimento o de ración alimenticia. Aquí también tenemos las incógnitas que nos manifestaba anteriormente. El 9% de proteínas del 100% y el 0.75 de calcio de aporte. ¿Cuánto será? Esa es la incógnita a descubrirla. Sería el 8.3% que tenemos que aportar. Es decir, que el 8.3% de harina de carne en la dieta cubre los requerimientos totales de calcio para esta categoría. Pero como son los demás alimentos, sorgo y harina de soja, si bien poseen un bajo porcentaje de calcio, algo aportan, por lo tanto, en vez de colocar exactamente 8.3, se hace intervenir la harina de carne en una menor proporción de 7.5 a 8. Esto va a desprender de la habilidad del técnico. Si optamos por el 8%, ¿cuánto calcio estará presente en el 8% de harina de carne? Y si en 100 el aporte es del 9%. Aquí tenemos una regla de 3 simple. El 100% de harina de carne contiene el 9% de calcio. Y el 8%, ¿cuánto nos aporta? Nos va a aportar el 0.72%. Acá también ya tenemos una ración ya completa. En las anteriores estaba incompleta. Actualmente ya está al 100%. Como les manifestaba, sorgo, harina de soya o soja, harina de carne, núcleo, sal, en la sumatoria total nos va a dar el 100%. La energía, cada materia prima o alimento en la dieta o en la ración nos va a dar un aporte de energía, de proteína, de lisina, de metionina, de triptófano, de calcio y fósforo, y al final también nos va a dar el precio. Aquí al final
en la sumatoria nos da 3.416. Los requerimientos nutricionales de 3.400 tenemos un balance mayor a 16. Acá posteriormente, en la sumatoria tenemos 13.9, los requerimientos de 12.47, tenemos un 1.46 positivo. Acá tenemos un balance ideal, 0.54 y 0.54 de lisina. Aquí también en la sumatoria 0.40, los requerimientos 0.37. En triptófano 0.14, los requerimientos 0.11. Aquí calcio 0.75, tenemos un balance ideal. Y 0.65 en sumatoria y los requerimientos 0.60. Y al final, en dólares, nos sale 0.26.9. Para comprobar si los cálculos son correctos, la sumatoria del porcentaje debe dar al 100%. Aquí tenemos 100%. Posterior a ello, la sumatoria de la lisina debe dar en esta categoría es de 0.54. La lisina, vamos a lisina, tenemos 0.54. Posteriormente, en el caso de existir déficits o excesos de algún nutriente, se debe analizar con criterio si es necesario reformular la dieta, tener en cuenta que en este caso los factores que pueden estar alterados, los requerimientos estimados. Pero siempre hay que considerar que nos cuadre la proteína y también el aporte de calcio y fósforo, especialmente si manejamos aves, puede ser aves de postura que necesitan mayor calcio y fósforo y también aves también de engorde. Esto también es importante ir conociendo límites de uso de algunos alimentos para animales. Siempre es importante hacer las diferenciaciones correctivas. Sabemos muy bien que las aves y los cerdos son monogástricos. Estamos en este caso acá, aves, cerdos, siempre la ración, como les decía, en porcentaje, siempre nos va a dar en porcentaje. Y siempre hay niveles de utilización. Eso hay que grabarse en el tema de nutrición. Siempre tenemos niveles máximos, niveles mínimos de utilización en una dieta. Para efectos del ejercicio, pongamos que en pollo sea máximo el 4% de grasa, pero si yo le pongo 5 o 6% de grasa, porque a nivel del mercado está súper barato, a efectos de nutrición, a futuro vamos a tener problemas por el exceso de grasa. Aquí les voy a contar una anécdota. Voy a salir un poquito a rumiantes. Recuerdo que un ganadero llegó a hacer una consulta respectiva del tema del boom del lodo de palma, que es de la palma africana, que es un desecho. Y principalmente hay niveles de utilización. Máximo el 40% niveles de utilización en un área, en ganado de engorde especialmente. Entonces se le hizo la recomendación respectiva al ganadero que solo se utilice según los estudios, tesis, investigaciones científicas en la parte de raciones alimenticias, niveles de utilización máximo 40%. Pero el ganadero, como el precio de volquetas a nivel de mercado estaba súper barato, lo que hizo el ganadero es completar al 100% de la dieta con lodo de palma. Al final del proceso, al final pasó que hubo empastes a nivel de intestinos, no hubo asimilación de nutrientes. Al final el ganado, pasándonos un poquito a los rumiantes, el ganado que hizo bajó condición corporal, al final hubo empastamiento, no hubo absorción de nutrientes y al final feneció los bovinos de carne. Entonces, con esa historia, con esa anécdota sucedida a nivel de ganadería, entonces siempre hay que tomar en cuenta los niveles de utilización máximos y mínimos a utilizar. Obviamente que dentro del rango que existe de mínimos y máximos podemos sacar una media, obviamente, una media. La media se saca de la sumatoria del mínimo y máximo y se divide para nos hacer una media. Y posteriormente podemos utilizar dentro del rango, obviamente, rango permitido, de acuerdo a lo que vamos a utilizar o a la materia prima que querramos utilizar para alimentar a nuestras especies. Aquí también es importante las estrategias de formulación para diferentes etapas de crecimiento.
Es fundamental el manejo de alimentos de lechón de neonato al destete, principalmente consideraciones generales, ¿cuáles son? Inician el consumo de alimentos a partir de 2 a 3 semanas de edad. La dieta palatable es con un rango, también se puede utilizar el tema de rango, es del 18 al 20% de proteína, comederos accesibles solo para los lechones. Es importante también, sabemos muy bien que la leche materna de las cerdas fundamentalmente tiene niveles bajos de hierro y tenemos que obviamente también inyectarles a los cerdos especialmente 1 ml o 1 cm³ de hierro para estos problemas de la leche materna, especialmente en cerdo. Eso ya es un poco más el tema de manejo, fundamentalmente, pero al momento que manejamos tenemos que saber también la composición química de la leche y todas las deficiencias de hierro que existen, especialmente en monogástricos, que son las cerdas en lactancia. Las consideraciones también, los neonatos, como les manifestaba, de 2 a 3 semanas de edad, los requerimientos son altos, reciben los nutrientes con la leche eh, para, para su alimentación. Y la composición del calostro de la leche de la cerda, como les decía, sólidos totales, proteína, grasa, lactosa, calcio, fósforo, hierro, en partes por millón, en base húmeda, el 2, en base seca, 8, y también tenemos en calostro y en leche esa diferencia, base húmeda, base seca, y al final, eh, aquí lo que les manifestaba, los requerimientos de hierro, tenemos que de 6 a 8 miligramos al día versus a 1 miligramo de leche, la aplicación de un intramuscular de 100 a 200 miligramos de hierro de menor a 3 días de edad. Se requiere aplicación, justamente lo que les decía con anterioridad, se requiere aplicar hierro mínimo 1 centímetro a nivel de las tablas del cuello, se debería inyectar por la deficiencia de hierro o de partes por millón en el calostro y en la leche de las cerdas. También las consideraciones en el periodo de destete, de 4 a 8.5 kilogramos de peso vivo hasta los 20-25 kilogramos de peso vivo. Un ambiente cálido, seco y sin corrientes de aire, crianza de corrales elevados con pisos ranurados, dietas medicadas con 18% de proteína y semiclava libre acceso. Aquí también tenemos una dieta para 6 a 10 semanas de edad, de 9 a 22 kilogramos de peso, porcentaje en base 1. Los ingredientes: cereal molido, harina de soya, harina de pescado, suero deshidratado, leche deshidratada, sacarosa, grasa, fosfato, calcio, carbonato de calcio, sal, vitaminas y minerales traza. Un aporte de proteína del 16 al 20%, lisina 0.95, calcio 0.7 y fósforo 0.6. Tenemos 3 diferentes raciones. Pongamos el ejemplo del cereal molido, que puede ser el maíz, 61.4, 59.1 y 69. Como les manifestaba al inicio, el maíz puede llegar hasta el 70% en una ración alimentaria. Y posteriormente la harina de soya, para efectos del ejercicio, 21.2, 19 y 14.8. Son 3 dietas que podemos muchas veces jugarnos con los números, pero al final tenemos que llegar siempre a base 5. Acá también tenemos una dieta que va de 2 a 6 semanas de edad, de 4 a 8.5 kilogramos de peso vivo en porcentaje en base 1. Cereal molido, aquí miren, cambió 72, 73, 37, 14 de harina de soya, 10 y 18.6. Son 3 dietas muy diferentes en porcentajes y al final ahí en la actualidad existen empresas que también que denominan un término medicado, que significa que ya vienen con antibióticos de prevención, que pueden ir de 100 a 200 gramos por tonelada de alimento al momento que se prepara. Los aportes nutricionales de esta ración es del 18 al 20% de proteína cruda, lisina, se denomina lisina, del 1.1% de calcio,
0.8% de fósforo, de lisina 1.1, calcio 0.8 y fósforo 0.7, dentro de esos rangos. Las consideraciones generales para reproductoras, especialmente la lactación, requerimientos nutricionales son de 3 a 4 veces mayores que la gestación, producción de leche y tamaño de camada. Cerda con una camada numerosa produce entre 6.8 a 8.1 kilogramos de leche día en la tercera semana de lactación. La leche, el contenido de grasa y la proteína en comparación a la de la vaca, por lo tanto los requerimientos nutricionales son mayores. El consumo de alimentos es 5.4 a 6.8 kilogramos día, pero igual puede perder peso, alta producción de leche y tamaño de camada. Uso de reservas corporales. No sé si ustedes se han dado cuenta que al final ya del destete, las cerdas pasan obviamente que de las galpones eh, de, de lactancia o sería de parto, en otros términos que se utilizan, al final salen con una condición corporal bien baja por el tema de la lactancia, especialmente de las camadas altas. Y principalmente para hacer un manejo, cuando tenemos camadas muy altas, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces se manejan galpones grandes, hay 20 partos al día. En la noche especialmente se aplican hormonas para que paran en la noche, principalmente. Y lo que se hace son ajustes de camada. Si tengo un ejemplo, 16 lechones y solo tengo 12 pezones, me faltarían 4 pezones, lo que tengo que hacer es ajustar camadas, coger los 4 lechones y pasar a otra cerda que parió a 10 minutos, a 15 minutos posteriores a la anterior. Entonces, esos ajustes de camada también nos ayudan para que los cerdos tengan un peso igual y no haya peleas. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta los que manejan cerdos, eh, no se hace el manejo de descolmillación o descolmillado que se denomina, no se los corta los colmillos y posteriormente tenemos los pezones destruidos y obviamente que la cerda va a tener dolor, posteriormente si es posible va a tener fiebre por el tema del daño del pezón, del daño de la glándula mamaria, en este caso, por el mal manejo de no cortar colmillos, se corta también la cola, se inyecta hierro, se desinfecta ombligos, ya eso en sí es el manejo, pero tenemos que tener mucho cuidado en el tema del manejo, especialmente de corte de colmillos, corte de colas, para mejor, muchas veces se hace esta práctica de corte de colas para tener un poco más de estética, especialmente en los lechones. Características de la dieta completa también. Gestación, proteína 14%, calcio 0.8, fósforo 0.65, nivel alimenticio es de 1.8 kilogramos día. Para el nivel de 1.4 kilogramos de alimento, asegurar un consumo mínimo diario de 225 gramos de proteína cruda y 14 gramos de calcio y 11 gramos de proteína. Los contenidos de proteína, calcio y fósforo a 3 niveles de alimentación para cerdas están. Niveles de alimentación 1.35, proteína 17, 1.8, 14% y 2.25, 12%. Aquí haciendo el análisis respectivo, nos damos cuenta que a medida que vamos incrementando los kilogramos de alimento, obviamente que la proteína va a bajar de 17 a 12% de proteína cruda. Igual el calcio, 0.105 y al final, si le damos 2.25, va a reducir a 0.65. Igual el fósforo, haciendo el análisis de 0.85, reduce a 0.55. Estos niveles de alimentación aportan al mínimo diario 225 gramos de proteína cruda, 14 gramos de calcio y 11 gramos de fósforo. También las dietas laxantes hay que tomar en cuenta para evitar constipaciones. Constipaciones, ¿qué significa? Que en cerdas siempre pasan, que tienen problemas de heces secas, especialmente. Para este problema tenemos que dar salvado de trigo del 10 al 15%,
dilución energética, sulfato de magnesio, cloruro de potasio, de 0.3 a 0.35%, ablandamiento fecal sin afectar las concentraciones de energía, principalmente el salvado de trigo es considerado también laxante, sulfato de magnesio, cloruro de potasio, en esos porcentajes. Dentro de esos rangos, como yo les decía, se puede utilizar el mínimo y el máximo, o se puede sacar un promedio de la sumatoria del mínimo al máximo y se divide para 2. Esa sería una media del rango que está eh, mínimo y máximo de niveles de utilización denominada. Características de la dieta completa: proteína 14 al 15%, lisina 0.65, calcio 0.8 y proteína 0.65. Nivel alimenticio de 1.8 a 2.25 dentro de ese rango, y hay que tomar en consideración, en muchas granjas se manejaba con pinzas. De acuerdo a las pinzas, coloración de pinzas, eso significa la condición corporal. Si tenemos condición corporal baja, ¿qué tenemos que hacer? Subir a 2.25, pero si tenemos una condición ideal de 2.5, le damos 1.8 de alimento. Eso también tenemos que observar, hacer observación directa, y en granja se maneja con pinzas. Si tenemos condiciones bajas, se va a manejar un color de pinza, y si tenemos condiciones muy altas, también tenemos que bajar el tema de alimento. Entonces, eso también tenemos que ir jugando en el tema de observando y dando la ración en función a la condición corporal. El posparto también, a voluntad, 500 gramos por lechón vivo, también es importante también. Por cada lechón vivo tenemos que adicionar 500 gramos en la dieta, especialmente en cerdas de ingestación. Acá tenemos también una dieta en el tema de reproductora de lactación, ingredientes, dietas de lactación en porcentajes. Tenemos 2 dietas para efectos del ejercicio: cereal molido 72% y la dieta número 2 73.4%. En harina de soya 14.6 y la dieta número 2 10. En harina de carne, en la primera dieta no se incluyó, en la segunda 5. Y harina de alfalfa 5.1, 5, salvado de trigo 5, 5, fosfato de calcio 1.4, 0.6, carbonato de calcio 1.1, 0.3, sal 0.5 y 0.4, vitamina 0.1, 0.1, minerales traza 0.2 y en la dieta número 2 0.2. Aporte nutricional del 14 al 15% de proteína cruda, lisina 0.65, calcio 0.80 y fósforo 0.65. Suministro de 1.8 a 2.25 kilogramos cerda día, previo al parto, posparto y a libre acceso, o se llama también otro término, al libitum. En gestación adulta y jóvenes, en porcentaje en base húmeda, cereal molido 80.5, 82 y 78, harina de soya 16, 14.5, 9.5 y carbonato de calcio 1.9 en las 2 dietas, en la tercera 0.6 y vitamina 0.1, minerales traza 0.2, aporte nutricional 14 a 15%, de proteína cruda, lisina 0.75, calcio 0.80 y fósforo 0.65. Suministro 1.8 kilogramos cerda día. Características de la dieta completa: en proteína 14, calcio 0.8, fósforo 0.65, nivel alimenticio 1.8. Para el nivel de 1.4 de alimento, asegurar el consumo mínimo diario de 125 gramos de proteína cruda, 14 gramos de calcio y 11 gramos de fósforo. Importante también la eficiencia de la alimentación o uso racional del alimento, por lo que hay que evitar su alimentación: camadas de lechones pequeños débiles, pocas reservas de la cerda para la lactancia y más cuando la camada es grande. Sobrealimentación, antieconómico, cerdas con condición corporal mayor a 4, lo que les manifestaba anteriormente. Tenemos una escala del 1 al 5, cerdas con condición corporal mayor a 4, camadas pequeñas, partos distóxicos, mortalidad por aplastamiento. Partos distóxicos, ¿qué significa? Que existen retenciones placentarias, existen muchas veces lechones que pesan más de lo normal, están atravesados. Tenemos que ingresar mano, obviamente con las respectivas salvaguardias que son guantes ginecológicos. Posteriormente tenemos que ingresar mano
eh, con cabos y obviamente bien desinfectados. Y posteriormente tenemos que sacar o moverlo al lechón que está atravesado para que posteriormente los lechones que vienen no se mueran internamente. Entonces ya eso es un manejo a nivel de galpones. Acá tenemos manejo alimenticio en reproductoras también. Cereal, asimismo, 72, 73. Acá pongamos otro ejemplo. Harina de soya, 14.6, 10. Vitaminas, 0.1. Minerales traza, 0.2 y 0.2. Aportes de 14-15% de lisina, 0.65 de calcio. 0.80 de calcio y fósforo 0.65. Suministro de 1.8 a 2.5. La cerda día previo al parto, posparto y libre acceso. Manejo para sementales también, perracos. Requerimientos, suministro de alimentos 1.8 a 2.5 kilogramos cerdo día, forma manual controlada. Los sementales deben mantener en un estado físico óptimo, no delgados ni gordos. Evitar variación de peso vivo, calidad de seminal. Machos razas puras, suministrar dietas de 2 al 3% más de proteína cruda y 0.1 a 0.2 más de calcio y fósforo que dietas convencionales para cerdos en crecimiento y finalización. En las granjas muchas veces no utilizan especialmente solo para reproductores. Se puede dar también en granjas alimento de gestación, alimento se les puede dar también a los cerdos, especialmente a los machos que están en las granjas. Muchas veces tienen machos celadores que se denominan, se pasa por delante de las hembras al momento de la inseminación artificial para, eh, para apoyar al proceso de inseminación artificial, para eh, inducir especialmente la presencia del macho en el tema de inseminación artificial. Aquí también tengo una ración en el cual, utilizando el tema con la ración al costo mínimo, en este caso al final les voy a pasar también a la licenciada del CIP, la matriz correspondiente para que se vaya haciendo la formulación respectiva. Lo que les manifestaba al inicio, tenemos que ir también a las materias primas, los ingredientes, lo que vamos a utilizar para efectos del ejercicio en cerdas. En este caso, actualizar los costos en quintales, de acuerdo al país de origen, puede ser en dólares, en pesos, en, en el país de origen que estén, en la moneda, posteriormente la cantidad, y al final lo que hace el solver es dar las cantidades en función al precio. Y aquí, para efectos del ejercicio, tenemos que una ración alimenticia nos cuesta $14. Los 100 kilos que estoy haciendo de la formulación. Obviamente que aquí puedo hacerle para 1 tonelada, para 10 toneladas, pero para efectos del ejercicio eh, estoy haciéndole para 100 kilos o el 100% que se denomina. Aquí los aportes de igual, en esta matriz lo que hace el solver es hacer la sumatoria total de todos los aportes proteicos de las materias primas utilizadas mediante el solver, en el cual al final del proceso nos hace la sumatoria total. En este caso, nos da una sumatoria del 18% en proteína cruda. En el aporte de energía digestiva en kilocalorías, nos aporta también el aporte respectivo, 3.447 kilocalorías de energía digestiva. En fibra, también tiene un aporte de 5.83, en calcio 0.17, en fósforo 0.24, en zinc 0.01, en cobre 0.01, en sodio 0.054, en lisina 0.95, en metionina 0.48. Y nosotros lo que tenemos que ir acá en el solver es poniendo los requerimientos nutricionales en función a la etapa fisiológica de cada especie.
Para efectos, en este caso, he puesto en proteína cruda el 18%, en calcio el 0.7, en fósforo 0.6, en lisina 0.95, en metionina 0.48 y energía digestible por cada kilocalorías por cada kilogramo de alimento 3068. Entonces, nosotros tenemos que ir cubriendo en función a los requerimientos nutricionales de cada especie. Y aquí tenemos también los límites de uso de la ración. Para este ejercicio, en maíz le ponemos que los límites de utilización es del 80% de maíz, en polivira de arroz del 30% máximo, en vitaminas 0.25, en harina de soya el 30% máximo en niveles de utilización y el gluten de maíz el 80%. Entonces, en este cuadro nos sirve para ir poniendo mínimos o máximos de niveles de utilización. Y en función a eso, el Excel o el Solver nos va a dar la relación al mínimo costo. Aquí también tenemos el tema de requerimientos nutricionales para aves. En este caso, la energía metabolizable en aves por cada kilogramo, kilocalorías por kilogramo en unidades, cogiendo edades de 1 a 7 días mínimo, 2.960, de 8 a 21 días, 3.050 kilocalorías por kilogramo de alimento, de 22 a 33 mínimo 3.150, de 34 a 42 días, 3.200 y 43 a 46 mínimo 3.250. Esos son los mínimos a utilizar en energía. Ahora para efectos cojamos de proteína. En proteína en porcentaje necesitamos cuando tenemos de 1 a 7 días, mínimo 22.4. En pollos al inicio, siempre la proteína va a ser más alta. De 8 a 21 días, 21.2. De 22 a 33, mínimo 19.8. De 34 a 42, 18.4. Y de 43 a 46 días, 17.6. No sé si nos damos cuenta que al arranque necesitamos más proteína y al final del proceso vamos bajando aproximadamente en un punto, 2 puntos porcentuales, se va bajando el porcentaje de proteína. Esto es en pollos. Igual para todos los requerimientos nutricionales, especialmente en un alimento concentrado para pollos. Aquí también tenemos en vitaminas, igual, siempre hay que manejarnos rangos. Aquí para efectos del ejercicio de 0 a 18 días necesitamos vitamina A, por ejemplo, en un rango de 9 a 15, de 18 a 35 días, de 8 a 12, aproximadamente más inmediato superior, puede ser de 8 a 13 porque está superior a 5. Y acá de mayor a 35 días, de 6 a 8.7, que puede ser en la inmediato superior, de 6 a 9, dentro de ese rango. Así para todas las vitaminas, hierro, cobre, zinc, magnesio, selenio, y todo en 1.000 kilogramos por kilogramo de alimento. Aquí también para la proteína cruda también, ¿qué significa? El requerimiento de proteína de los pollos de engorde refleja los requerimientos de aminoácidos, que son las unidades estructurales de las proteínas. Las proteínas a su vez son unidades estructurales dentro de los tejidos del ave, músculos, plumas, etc. Como les decía, nosotros lo que buscamos con una nutrición, una buena alimentación, es que en lo posible tener buenas conversiones, que lo que consume sea convertido en tejido o en músculo, para posteriormente tener buenas ganancias de peso y al final tener mayor ingreso económico. La energía también, la energía no es un nutriente, pero es una forma de describir a los nutrientes que producen energía. Al ser metabolizados, la energía es necesaria para mantener las funciones metabólicas de las aves y el desarrollo del peso corporal. Tradicionalmente, la energía metabolizable se ha usado en las dietas de aves para describir su contenido energético. La energía metabolizable describe la cantidad total de energía del alimento consumido
menos la cantidad de energía excretada. Principal fuente de energía, el cereal forrajero es más utilizado para los alimentos para las aves de corral en todo el mundo es el maíz, lo que les manifestaba al inicio. Ello se debe principalmente a que la fuente de energía es el almidón, el cual resulta altamente digestible para las aves de corral, además tienen una elevada palatabilidad. Este término también es importante ir conociéndolo, que sea palatable o gustoso es otro término, que existe una buena palatabilidad del alimento. Es una fuente de alta densidad de energía finalmente disponible y está libre de factores antinutricionales. El valor de energía metabolizable del maíz suele considerarse el método de comparación para otras fuentes de energía. Es importante conocer que si manejamos aves a nivel de tarsos, no sé si se han dado cuenta, la coloración del tarso siempre son amarillas. ¿Por qué se da? Por el tema del maíz. El tema del maíz, la coloración de los tarsos. Si cambiamos la ración, pongámosle más soya y menos maíz, al final vamos a tener tarsos más opacos, más blancos. Y como sabemos muy bien que a nivel de mercados, siempre la observación del comprador, del consumidor final, el, va a ser por la observación de tarsos, a nivel de tarsos. Si tienen tarsos amarillos, obviamente que el consumidor final lo va a comprar. Pero si observan más, pongámosle el término, más palidez, más blanquecinos los tarsos, obviamente que a nivel de mercados va a ser rechazado por el tema de la coloración a nivel de tarso, especialmente en pollos para engorda. Las grasas de aceite también son ingredientes muy importantes que pueden sustituirse la energía del maíz por el aceite de palma, dependiendo del análisis económico. El nivel de inclusión variante del 2 al 6%, dependiendo de los factores que influyen en la inclusión y su utilización. Son la edad, su composición, los ácidos grasos saturados, insaturados y el problema de la rancidez. Sin embargo, en muchas ocasiones la calidad es tan baja que en vez de causar beneficios, más bien reprimen los rendimientos del agua. El aceite de palma es el más usado en la alimentación en el Ecuador, en la relación del costo por sus grasas, la inconveniente que presenta es la composición de ácidos grasos, que no es ideal para los pollitos, bebé, para la presencia digestiva enzimática, se activa en los primeros 10 días. Por nacimiento, la lipasa pancreática aumenta de 5 a 6 veces su concentración a partir de los 10 días. Antes de los 10 días, la mucosa es inmadura, lo que se concluye que la actividad de la lipasa y la secreción de las sales biliares no es adecuada para una digestión suficiente de las grasas saturadas en los primeros 7 días después del nacimiento. Esto es muy frecuente. La fibra también es importante, juega un papel importante, la necesidad de fibra bruta y sus efectos sobre la fisiología digestiva de la salud intestinal y la productividad de las aves. No están bien documentadas. El pensamiento más extendido es que los piensos para aves se deben incluir a nivel mínimo posible de fibra bruta y se acepta la inclusión, reduce la palatabilidad y la digestibilidad de los piensos. Para la avicultura de aquí que sea frecuente limitar el nivel de fibra en los piensos comerciales, de hecho que los piensos de primera edad de fibra bruta puede inferir al 2.5%. Bueno, aquí les quería también hacer un disco pare, un freno a raya. En mi caso, hice una investigación de aplicación de fibra de 2.5, 5 y 7.5 en aves de engorde, principalmente con enzimas exógenas, para ver el comportamiento en el tema de alimentación, en raciones alimenticias. Y al final se obtuvo que máximo los niveles de utilización, como manifiesta aquí esta investigación, llegaban al 2.5%. Posteriormente a ello, conversiones alimenticias eran deficientes, también económicamente no era muy rentable. Entonces, la investigación fue recomendar máximo la utilización en fibra de 2.5%, especialmente en crecimiento, en pollos parrilleros o pollos de engorde. Niveles de 5 y 7.5, obviamente que se va a disminuir la asimilación de los nutrientes. La investigación fue llegar máximo al 2.5% de inclusión de fibra más enzimas de exógenas.
Los minerales también. Los minerales son necesarios para la formación de sistemas óseos, para la salud en general, como componentes de la actividad metabólica en general, para su mantenimiento del equilibrio entre los ácidos y las bases del organismo. El calcio y el fósforo son elementos minerales más abundantes en el cuerpo y se clasifican como macrominerales junto al sodio, el potasio, el cloro, el azufre y el magnesio. Los macrominerales son elementos necesarios en la dieta en concentraciones de más de 100 miligramos por kilogramo de alimento. Los macrominerales, necesidades de calcio, fósforo, se han estimado en base a las recomendaciones del NRC, Leiter en 1994, y todos los actores manifiestan que los manuales comerciales que incluyen el caso de considerado necesario, un amplio margen de seguridad, es recomendable evitar excesos minerales por su efecto negativo sobre el consumo en pollos y ponedores. Y la incidencia de urolitiasis en pollas, caso del calcio, la calidad de la excreta relación calcio-fósforo y el balance electrolítico y sobre los procesos de calcificación ósea y de formulación de la cáscara, especialmente en gallinas de postura. Además, el exceso de calcio puede dar lugar a la formación de jabones cálcicos que reducen la digestibilidad de la grasa dietética, especialmente cuando se utilizan grasas saturadas. En el problema de la escasa importancia práctica de las dietas para pollos basados en aceites insaturados, así como en las aves adultas, de que los jabones cálcicos forman y disocian el intestino debido al pH en el mismo. Vitaminas y oligoelementos. Las vitaminas se clasifican en liposolubles, vitamina A, D y K, y las hidrosolubles, vitaminas del grupo B y vitamina C. Todas las vitaminas, salvo la C, deben suministrarse en la dieta. La vitamina C no suele considerarse el elemento esencial para la dieta, ya que puede ser sintetizada por las aves. Sin embargo, en condiciones adversas, tales como el estrés por el calor, la suplementación en la dieta vitamínica, vitamina C puede resultar beneficiosa. Las funciones metabólicas de las vitaminas son más complejas que las de los otros nutrientes. Las vitaminas no son simples elementos constitutivos del organismo o fuentes de energía, sino que actúan como mediadores o participan en todos los procesos bioquímicos del cuerpo. El agua. Muchos nutricionistas o muchas que manejan aves no le consideran el agua, pero el agua juega un papel importante. El agua no es un nutriente más importante, pero también es el más ignorado en la nutrición de las aves de corral. El agua tiene un impacto prácticamente en todas y cada una de las funciones fisiológicas de las aves. Un suministro constante de agua es importante para la digestión de los alimentos. La constante de agua importante, la absorción de los nutrientes, la excreción de las sustancias de desecho del organismo, la regulación de la temperatura corporal. El agua constituye alrededor del 80% del cuerpo. A diferencia de otros animales, las aves comen y beben todo el tiempo. Si les priva de agua, aunque solo sea por un breve periodo de tiempo, la producción y el crecimiento se verán irreversiblemente afectados. El agua, por lo tanto, es fundamental, especialmente en el tema de avicultura. Igual en cerdos, cuando tienen problemas de temperaturas altas, estrés calórico que se denomina, el cerdo, según su comportamiento, lo que busca es buscar agua. Muchas veces en temperaturas trópicos y subtrópicos tienen duchas especializadas para los cerdos. Ellos van y obviamente captan agua por gravedad y tienen agua a voluntad y ellos se hacen un duchado respectivo para bajar la temperatura existente a nivel de, especialmente de galpones. Los aditivos también tenemos aditivos tecnológicos, antioxidantes, emulsificantes, gasificantes, aditivos sensoriales, aromas, pigmentos, aditivos nutricionales, vitaminas, minerales, trazas, aminoácidos, aditivos zootécnicos, potenciadores de la digestión, estabilizadores de la flora intestinal y coccidostatos, histomonostatos. También muchas veces tenemos problemas de coccidiosis, tenemos que utilizar, también en la actualidad también se utilizan coccidiostatos a nivel del alimento, y muy importante también para hacer prevención, como preventivo, no como curativo. Aquí también tenemos una fórmula de alimento comercial también, edad, sí, edad, energía,
iniciador, crecimiento, finalizador 1, finalizador 2, que comprende en edades, iniciador 1 de 0 a 10, crecimiento de 11 a 24, finalizador 1 23, 25 a 39 y finalizado al final 40 de sacrificio. Igual tenemos que ir viendo las kilocalorías de cada indicador. El iniciador 3000, crecimiento 3100, finalizador 3200, 1 y finalizador 2, 3200. Eso serían kilocalorías por kilogramo de alimento. En megajoule también, es un indicador también, 12.55, 12.97, 13.39 y 13.39. Acá también el perfil de aminoácidos de un alimento comercial. Aminoácidos lisina, metionina, masistina, metionina, tronina, valida, isoleucina, arginina, triptófano, leucina y proteína cruda. Esto va a estar en porcentaje. Va del 23, 21.5, 19.5. Tenemos el tema de totales, digestible, total digestible de cada aminoácido. Y como les decía al inicio, siempre vamos a tener una proteína alta, como observamos aquí, preinicio de un 23% de proteína cruda y posteriormente inicio 21.5 y posteriormente el engorde que puede ir de 19.5 a 18.3 dentro de ese rango. Acá también minerales de un alimento comercial, calcio, fósforo disponible, magnesio, sodio, cloruro, potasio, dentro de estos rangos. En preinicio, un ejemplo, pongamos aquí el calcio 0.96, inicio 0.87 y engorde 0.78 o 0.75 dentro de ese rango. Posteriormente también los minerales tras adicionales, como pueden ser por el cobre, el yodo, el hierro, el magnesio, el selenio, en miligramos. Pongamos el ejemplo del preinicio, el cobre 16, yodo 1.25, hierro 20, magnesio 120 y selenio 0.3. Vitaminas también, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina tiamina B1, riboflavina B2, niacina, ácido pantoténico y piridoxina, el B6. Igual en unidades internacionales, en miligramos, alimento a base de trigo, pongamos un ejemplo, vitaminas contienen 13.000 unidades internacionales, el alimento base maíz, 12.000 unidades internacionales, y en el alimento en base de trigo, 11.000 unidades internacionales, y así el resto de vitaminas, aquí para efectos del ejemplo, vitamina D en base de alimento en base de trigo, 5.000, vitamina E 80, vitamina K 3.2, tiamina 3.2, riboflavina 8.6, niacina 60, ácido pantotónico 17 y piridoxina B6 5.4. Vitaminas en el alimento comercial, biotina, ácido fólico, vitamina B12, especificaciones mínimas, colina por kilogramo de alimento y ácido linoleico en porcentaje. Aquí para efectos de preinicio, biotina 0.30, ácido fólico 2.20, vitamina B12 0.017, y aquí dentro de este rango en preinicio, 1.700 miligramos por cada kilogramo de alimento y ácido linoleico 1.25. Aquí también en el Solver tengo un ejercicio, un ejemplo en aves. Igual como les manifestaba, se deben poner los ingredientes a utilizar, costos en kilogramos, la cantidad a utilizar y el costo por ingrediente. Obviamente que siempre base 100 y esta formulación me cuesta para efectos del ejercicio 17.25. Igual acá nos da la sumatoria total de 22 porcentaje en proteína cruda, los aportes de proteína, los aportes de energía, 3.115, aportes de fibra, aportes de calcio, fósforo, zinc, cobre, sodio, lisina y metionina. Acá también en el cuadro de requerimientos nutricionales, proteína cruda 22%, el requerimiento nutricional, calcio 0.2, fósforo 0.2, lisina 0.95, metionina 0.48
y energía digestible en kilocalorías por kilogramo de alimento, 3.200. Aquí también los niveles de utilización o niveles de inclusión que se denominan en nutrición. Maíz del 80%, nivel máximo, arrocillo 50%, pulidura de arroz 30% máximo, mm, premezclas vitamina 1, harina de soya 30%, gluten de maíz 80%, metionina 0,48 y lisina 0,95. Y también al final el tema de innovaciones y tendencias en nutrición y aves y cerdos, pues son los aspectos claves que se deben analizar para verificar los ingredientes si es bueno o no. Lo más importante siempre es la seguridad. Este nuevo integrante tiene algún riesgo para la salud en este caso, de perros, gatos, de especies menores, de cerdos, de aves. En el caso positivo debe evaluar siempre el riesgo, que puede controlarse reduciendo o eliminándose mediante un proceso que no pueda controlar. Los puntos clave para analizar los ingredientes con seguridad es el valor nutricional, el precio por nutriente clave y la disponibilidad en el mercado. Otro punto importante, además de la nutricional, es averiguar si el ingrediente también puede considerarse funcional, por ejemplo, además de aportar los aminoácidos que necesitan los animales, tienen también características extras y mejoran la salud del perro, el gato o del cerdo, el ave, que estamos en este caso en estudio. ¿Qué desafíos enfrenta el mercado y cuáles son las formas para superarlo? El desafío grande fue el aumento de los costos de los insumos, que aumentan en un 50% en algunas ocasiones, incluso la escasez de algunas materias primas que son importadas. En este conveniente es el reto del mercado de las especies, y ya que si en las etiquetas del producto la composición dice que tiene un ingrediente, es funcional que lo tenga. Este alto costo no puede ser trasladado al 100% de los consumidores, lo que es un desafío muy grande con las materias primas. En un mercado muy competitivo, ¿cuáles son las importancias de la innovación? La innovación es principalmente todo, especialmente los términos de competitividad. Para mantenerse en el mercado y poder crecer, en él es necesario innovar en todos los aspectos de la cadena de producción, iniciando el desarrollo de nuevos ingredientes de aditivos. Todo el objeto producir alimentos más viables sin tener que aumentar demasiado el precio, buscando también mejoras de calidad y procesamiento de los ingredientes. En este último, el aspecto de mercado de las especies han contribuido mucho en el avance de la producción de fuentes proteicas de origen vegetal y animal, que es un mercado muy exigente y contribuyen mejor cada vez a los productos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que, como les decía al inicio, que a nivel de mercados muchas veces las materias primas se elevan en función a la oferta y demanda, y muchas veces hay materias primas también que se importan. Entonces lo que debemos buscar es algo que se asemeje a la materia prima a utilizar y buscar los precios más accesibles y hacer una formulación en función a las eh, características nutricionales de cada especie y a la condición muchas veces fisiológica que necesitamos formular. En el campo de la innovación, la sustitución de ingredientes y la mejora de las fórmulas son constantes. ¿Cuáles son los principios de los ingredientes convencionales y alternativos de la nutrición animal? Los principales ingredientes son, en primer lugar, los alimentos secos, excluidos, que son los más producidos y comercializados en Latinoamérica, los subfuentes de almidón, principalmente el maíz y el arroz, roto también hay sorgo, trigo, salvado y coproductos, no solo granos. En el grupo de los ingredientes proteicos se encuentran principalmente los subproductos de origen animal, harina de vísceras también de aves, harina de carne, huesos de los bovinos, proteína aislada del cerdo, entre otros. Las de origen vegetal tienen principalmente la harina de soya o soja, harina de gluten de maíz. En cuanto a las fuentes de lípidos, están los aceites, especialmente grasas de origen animal, como la grasa de pollo, aceite de pescado y así algunos vegetales. Hasta ahí la presentación. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes. Eh,
Sí, existe una pregunta en el chat, dice si se puede utilizar harina de sangre. Sí, justamente sí se la puede utilizar, pero tenemos que hacer un tratamiento obviamente de si es posible darle un tratamiento de elevar temperaturas, deshidratarla, eh, si es posible molerla también, para evitar muchas veces, puede ser enfermedades sanguíneas y posteriormente traslocarlas a la dieta o al balanceado. Entonces, fundamentalmente deberíamos deshidratarla y elevar temperaturas también para matar cualquier microorganismo o bacteria que puede ser y posteriormente incluir en la ración alimentaria. Sí se puede utilizar harina de sangre. Aquí me preguntan también si tiene un pastoreo en porcentaje de la alimentación con balanceado, ¿puede reducirse? Claro, efectivamente que sí, de acuerdo tenemos que hacer un análisis de qué tipo de pasto se esté dando, el porcentaje de proteína de los aportes nutricionales del pasto. Por ejemplo, si estamos dando de consumir, pongamos el ejemplo de alfalfa, entonces si tenemos un porcentaje alto de proteína, un 24% de proteína bruta, entonces en función a eso podemos racionar un 50% a nivel de potrero, como hacer en bovinos igual, pero este es un monogástrico. Un 50% puede ser a nivel de potrero de la dieta y un 50% a nivel de galpón. Y podemos llegar a un 50% en función a los aportes nutricionales de la especie forrajera que estemos dando, especialmente si es una leguminosa como una alfalfa o se puede bajar a un 50%, porque tiene un porcentaje de proteína de un 24% de proteína cruda, los aportes nutricionales del tema de pastoreo. Si Estefano está alzando la mano, sí puede abrir su micrófono y Pero buenas noches. Eh, Referente al tema de la cruz de Pearson, caso en un momento usted hizo el cálculo y para poder sacar un porcentaje de proteína, de acuerdo al ejemplo que expuso, si yo tengo cuatro ingredientes o cuatro materias primas, me surge la inquietud de cómo usar la cruz de Pearson en este caso. igual tienes que poner uno en cada esquina en los cuatro, en el cuadrante y posteriormente hacer el análisis con los cuatro componentes. Y al final sumas igual, sino que te aportan, cada uno te va a aportar con proteína y obviamente con energía. Pongamos el ejemplo del maíz. El maíz siempre me va a aportar también con el 9% de proteína bruta y con 3.200 kilocalorías por kilogramo de alimento. Entonces, el maíz es importante porque también tiene dos aportes en proteína y en energía. La soya solo va a aportar con proteína y otros nutrientes
La idea es llegar al porcentaje de proteína que estamos buscando, especialmente en proteína bruta o en proteína cruda, como se puede llevar el término. Lo que tienes que hacer es poner los 4 ingredientes y posteriormente hacer la resta y vas sacando los porcentajes. Un ejemplo ahí puede reducir pongamos un 60% de maíz y el otro puede aportar 20, el otro 10 y el otro 10 y al final llega al 100%. La idea es llegar al 100% de la base y cada quien te va a aportar un porcentaje a la proteína buscada. Ok, muchas gracias. Sí, porque entiendo que la melaza también es un proveedor de energía. Sí, la melaza es un subproducto de la caña de azúcar en el cual también nos aporta con el tema de energía y también muchas veces, como decía al inicio, hablando ya de rumiantes, el tema de rumiantes, especialmente bovinos de leche, en una ración alimenticia le puedes dar eh, aprecho de trigo, maíz y soya y posteriormente una sal mineralizada también con energía como manifiestas, la melaza y pues, estamos cubriendo los requerimientos nutricionales. Eh, Podemos llegar a un 17-18% de proteína. Estoy hablando de bovinos rumiantes. Y elevas obviamente la energía perdida. Estoy ahorita ingresando en el tema de rumiantes, la energía perdida al momento que caminan, especialmente al momento que se camina de potrero al establo, siempre hay pérdida de energías, y lo cual tienes que recompensar con el tema energético y con el tema de sal al momento de sal mineralizada, especialmente al momento que se ordeña, sale en la leche calcio y fósforo, entonces tenemos que devolver a nuestras vacas. Estoy haciendo ejemplos con bovinos, especialmente rumiantes. Tenemos que siempre devolver los requerimientos perdidos, porque ¿qué pasaría si es que yo no los devuelvo? Posteriormente hay una descalcificación, el tema de absorción de los nutrientes del esqueleto óseo y posteriormente vamos a tener fracturas, posteriormente vamos a tener vacas caídas que se denomina y tenemos que aplicar glucanatos de calcio principalmente por las pérdidas especialmente de calcio y fósforo. Y también es fundamental el tema de aportar, si hablamos del tema de cerdos también, muchas veces a nivel de calostro, a nivel de leche, contienen mínimas cantidades de hierro y tenemos que aportar hierro a los lechones, principalmente 1 ml puede ser o 1 centímetro cúbico a nivel de las tablas del cuello, con una aguja muy pequeña para no dañar a nivel del cuello, principalmente. Una aguja puede ser una de insulina que se denomina, y si no tenemos insulina, muchas veces se corta las protecciones con una tijera si es posible, para no introducir toda la aguja a nivel de la tabla del cuerpo. Eso es un poquito ya de manejo. Muchas gracias. Y aquí me dice, ¿sabe alguna dieta que se haya usado en gallinas? Ponerlas con palmíster. Palmíster. Ya, palmíster es más aporta fibra, también un porcentaje de grasa. Eh, Como le decía, sí, fundamentalmente se puede utilizar a nivel de precisión 2,5% máximo, porque si elevas al 5, al 7,5, justamente se hizo esa investigación
va a haber empastamiento y posteriormente no va a haber una asimilación de nutrientes, de proteína, energía, vitaminas y minerales. Entonces, los niveles de inclusión, máximo al 2.5% de palmiste, se puede utilizar por el tema de fibra. Bueno, si no hay otra pregunta, otra consulta, otra duda, de mi parte me comprometo a pasarles el solver también, que está para diferentes especies, cabras, bovinos, cerdos, aves, principalmente bovinos de leche, para terneras, están los ejemplos de caso también, para que posteriormente puedan seguir haciendo las formulaciones respectivas. Y también al inicio, cuando es pequeño productor, se puede hacer como manifestaba acá el compañero, que se puede formular a nivel de fincas, a nivel de el pequeño productor muchas veces tiene 5 o 10 cerdos, obviamente con proyecciones a futuro de crecimiento. En aves arrancan con 100 aves especialmente para el manejo, ir conociendo cómo es el manejo, especialmente en pollos broiler, calendarios sanitarios, y posteriormente se van aumentando 500, 1000, 10.000, 40.000, después tienen 80.000 con el manejo que dieron, ya tienen experiencia en el tema de, del manejo en sí, el manejo zootécnico de carne. Entonces, fundamentalmente al inicio se puede hacer con un cuadrado de Pearson, como manifestaba el compañero, con 2 ingredientes, con 4 ingredientes, siempre con base 100, y en función a eso ir haciendo los aportes. Llegamos al tema de proteína, al tema de energía, y con los aportes, como les manifestaba, de calcio y fósforo, y también de los minerales. Es fundamental, esos juegan un papel importante, los aminoácidos esenciales que se denominan, y fundamentalmente hacer una nutrición en el tema de, al inicio, con un cuadrado de Pearson de 2 ingredientes o 2 materias primas, o pueden jugar con 4. Es un juego matemático, en otras palabras. Es multiplicación, restar y al final sumar los aportes nutricionales de cada ingrediente. Cuánto me aporta de proteína, cuánto de energía, cuánto de fibra. Si es que tiene en la composición bromatológica grasa, igualmente va a ser ese aporte respectivo. Obviamente que todos los ingredientes para efectos de nutrición ya están realizados los análisis bromatológicos a nivel de laboratorio, la composición interna de cada alimento. Hablemos del maíz, se sabe que tiene 3.200 kilocalorías, tiene un porcentaje de proteína, nos aporta con carotenos también, que es la coloración de los tarsos a nivel de pollos, lo que también estaba en la presentación. Entonces, todos los alimentos tienen especialmente su análisis, especialmente a nivel de laboratorio. Análisis bromatológico que se denomina, y si es que se está verificando otro subproducto en el mercado, obviamente se tiene que hacer un análisis bromatológico para ver su composición interna de cada alimento. Y en función a eso, cuánto nos aporta, como le decía, de proteína, de energía, de fibra, de grasa, qué composición internamente tiene ese alimento o esa materia prima. Y en función a eso, como le decía el solver, ¿cuál es la función del solver? Es sumar los aportes de cada materia prima. Y al final del proceso nos va a dar la proteína, la energía y todos los aportes de fibra y grasa. Como decía, es una sumatoria total de los ingredientes de la ración alimenticia.
Bueno, el archivo le paso acá a la licenciada del CID para que posteriormente, en conjunto con la presentación, les haga llegar a ustedes que estuvieran presentes en esta noche, en esta ponencia de formulación de oración, especialmente en monogástrico. De mi parte, muchas gracias y que tengan una excelente noche.